¿Qué está pasando con la película de Rey? Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto polémico que ha surgido en las últimas horas y que creo que merece la pena hacer un vídeo para hablar sobre el tema e intentar esclarecer un poquito lo que hay detrás de todo esto. Y sí, estamos hablando de la película de Rey y los últimos titulares que hemos tenido al respecto. Entonces es un vídeo que va a mezclar un poco noticias con reflexión y con interpretación de esas noticias. Pero lo primero que sí que quiero decir antes de empezar es que aquí en Perdidos en HOT siempre tratamos la información de la manera más objetiva posible. Obviamente yo tengo mis opiniones, los demás integrantes de Perdidos en HOT tienen sus opiniones, pero en lo que a noticias se refiere siempre intentamos dar una visión lo más objetiva posible, dentro de que la objetividad absoluta es imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que se habla de temas un poco polémicos como puede ser el tema de Rey, ¿no? El personaje o sus películas o sus proyectos, siempre si es una noticia positiva vas a tener una parte del fandom que te va a criticar por hablar de manera positiva de la película. Si es una noticia negativa, vas a tener otra parte del fandom que te va a criticar por hablar de una manera negativa de la película. Pero, insisto, lo que es positivo o negativo son las noticias, no nuestra visión. Intentamos dar la visión más objetiva posible. Dicho esto, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, pues han aparecido dos grandes titulares diferentes que hasta cierto punto se contraponen un poco. Esos titulares realmente son bastante moderados. Ahora vais a ver que si se analizan son bastante moderados. Pero las opiniones al respecto de la película de Rey ya del propio fandom los han tergiversado un poco hasta hacerlo más extremos. Y ahí es por donde todo se lía y todo se vuelve mucho más complejo y donde se sacan de contexto esos titulares. Voy a utilizar precisamente Bespin Bulletin, que ya sabéis que es una de las fuentes más fiables y precisamente ha sacado dos artículos hablando de ambos titulares. El primero de esos titulares citaba a The World of Real como fuente de la información. World of Real en general no habla de Star Wars, sí que tiene filtraciones y rumores bastante fiables, pero en general de películas y de proyectos, series, etcétera, más pequeños. No se suele centrar tanto en esto. Por eso Bespin Bulletin también le ha dado mucha validez a lo que estaban diciendo, porque es un medio que no suele hablar de este tema y no tiene tampoco la intención de sacar clickbait de estos temas, ni positivo ni negativo. Entonces en general tienen buenas fuentes y encima es un tema que es un poco tangencial a ellos, por tanto se puede considerar una fuente fiable. ¿Cuáles son los dos titulares que sacaba World of Real? Primero, que se retrasa el proyecto indefinidamente. Y segundo, que habría habido desavenencias entre Steven Knight, el escritor del guión, y Lucasfilm. Lo primero, se retrasa indefinidamente. No se cancela. No, el artículo no dice en ningún momento, ahora vamos a hablar casi de una manera literal, no dice que se cancele, dice que se retrasa indefinidamente. Que en otros casos esto haya podido significar que se cancela, ha habido casos en los que sí. Este en concreto, por ahora, no. Simplemente lo que sabemos es que se retrasa indefinidamente. Ahora hablaremos del porqué. En cuanto a las desavenencias con Steven Knight, tanto Bespin Bulletin como Making Star Wars, insisto, las dos fuentes más fiables que tenemos dentro de Star Wars, hablan de que podría haber habido algún tipo de desavenencia entre Steven Knight escribiendo el guión y el Story Group de Lucasfilm, que aparte de dar ideas de continuidad, a veces también ha dado ideas sobre por dónde debe ir una historia o ciertos cambios que han sugerido que a lo mejor pues no han casado con la historia que está escribiendo el guionista en cuestión. Esto ha pasado con la trilogía secuela y ha pasado con Obi-Wan Kenobi. Tenemos constancia de que con estos dos grandes proyectos ha sucedido y pues podría ser el caso. Esto es lo que cuentan Making Star Wars y Bespin Bulletin. Llegamos al segundo gran titular. De nuevo utilizamos el artículo de Bespin Bulletin como referencia. Los tenéis en su página, podéis leerlos. Yo aquí estoy simplemente diciendo lo que ponen esos artículos. Creo que no hace falta que los lea literalmente, además está en inglés. He cogido los titulares. La información de ese segundo artículo viene de Gizmodo, que a su vez tiene información de fuentes muy cercanas a Lucasfilm. He visto muchas fuentes citando como que esto lo ha dicho Lucasfilm. No.
fuentes muy cercanas a Lucasfilm, que no es lo mismo. Ojo con este dato. Es decir, no es una confirmación oficial, es alguien muy cercano a Lucasfilm. Lo digo porque tampoco se puede dar ahora como noticia oficial lo que voy a decir. Y estos titulares serían que la película de Rey continúa, no ha sido cancelada, no se ha cancelado el proyecto y que además Steven Knight sigue a bordo del proyecto. Sigue escribiendo el guión o va a escribir el guión, etc. Realmente, si os fijáis, este titular y el anterior no son contradictorios. Realmente, el primero decía que se pospone indefinidamente, ¿no? Se retrasa indefinidamente, y este que no está cancelado. Una cosa no contradice a la otra. De hecho, dicen lo mismo, no está cancelado. O sea, la conclusión general es que no está cancelado, pero se retrasa indefinidamente. Tampoco contradice lo de Steven Knight, porque este artículo no dice que no haya habido desavenencias, simplemente dice que Steven Knight sigue en el proyecto. Puede haber habido esas desavenencias, esos problemas a nivel creativo, pero sigue en el proyecto. Por tanto, no hay en realidad información contradictoria. Lo que hay es información, digamos, adicional, o que maquilla las conclusiones erróneas que se han podido sacar del primer artículo. Tercer punto, mis propias fuentes. Sin ir a más, porque tampoco tengo mucha información al respecto, porque mis fuentes tampoco son súper potentes, pero lo que yo sé al respecto, no se ha entregado un guión definitivo a Lucasfilm por parte de Steven Knight. Es decir, lo que haya hecho Steven Knight en el proyecto han sido hasta ahora borradores, que a lo mejor se han trabajado, pero no ha habido un guión que haya sido entregado a un departamento para que comience una preproducción. Esto no ha sucedido. No ha comenzado la preproducción de la película porque no hay un guión lo suficientemente finalizado para que comience esta preproducción. Esto sí que os lo puedo garantizar. Dicho todo esto, cuarto punto. Vamos a aplicar un poquito de lógica a todas estas noticias. Lógica ya un poco más personal. Esto digamos que es la parte más objetiva, las noticias tal como las tenemos. Ahora yo añado un poquito de lógica personal, pero lógica. Yo creo que es normal, a día de hoy, después de las noticias que hemos tenido en las últimas semanas, que el proyecto de Rey se retrase un poco. ¿Cuánto puede ser un poco? Ahora lo analizaremos. ¿Por qué? Porque creo que tiene más lógica empezar estrenando la película de The Mandalorian. ¿Quiere decir eso que yo no quiera ver la película de Rey o que estoy llorando por las esquinas por no verla? No, nada, no tiene que ver nada con eso. Simplemente digo que por lógica creo que tiene sentido que estrenen la película de The Mandalorian primero, porque es una IP que ahora mismo tiene Lucasfilm, que tiene mucho éxito, que puede dar muchas ganancias económicas y que además puede tener a la crítica detrás, o sea, el favor de la crítica. A la gente le gusta The Mandalorian, le gusta Din Djarin, le gusta Grogu. Tiene lógica que quieran empezar con eso. Y también tiene lógica que ahora, sobre todo, que Dave Filoni está al mando a nivel creativo, pues que a lo mejor se apueste también primero por su película. Es decir, que todo este grupo de historias alrededor del Mandoverse tomen protagonismo también en el cine. Creo que es un movimiento lógico por parte de Lucasfilm. Y que hayan dicho, la película de Rey va a llegar, pero habrá que buscarle un espacio más adecuado. Porque también la película de Rey, nos guste más o nos guste menos, es una película que va a ser polémica, va a tener mucha polémica. Por opiniones de un tipo o del otro, va a tenerla. ¿Qué pasa entonces? Pues yo personalmente creo que sería más lógico esperar un poco, que de alguna manera Star Wars esté mejor considerado en el fandom en general, y entonces estrenos la película de Rey. Va a tener mejores críticas, va a tener además unas críticas más objetivas, no va a ser todo negatividad absoluta, no. Oye, hemos tenido unas películas, Mandalorian, Filoni, etcétera, muy buenas, que nos han gustado, que las hemos disfrutado, que han hecho gran taquilla, y ahora tenemos la película de Rey, que puede ser muy interesante y que va a ser vista a lo mejor con unos ojos más positivos, con unos ojos un poquito más benevolentes incluso. Entonces, creo que eso es positivo, y creo que es un camino lógico que ha adoptado aquí Lucasfilm. ¿Cuándo podría llegar esta película, no? Vale, ahora vamos a hacer números. Sabemos, o ya habéis visto en otros vídeos, que una fecha posible para la película de The Mandalorian y Grogu, no sabemos cómo se va a titular todavía, pero una fecha más que posible sería mayo de 2026. Y esta sería la primera película que llegue. Una película que además se rodaría a finales de este año, 2025 terminaría de rodarse postproducción, mediados de 2026, como os digo, mayo de 2026 se estrena. Vale. Por otro lado, yo estoy casi convencido de que la película de Filoni también tendría prioridad.
¿Cuándo podría llegar la película de Filoni? Yo diría que como pronto, 2027. Y explico las fechas. Filoni seguramente va a hacer primero, ya está haciéndola, la segunda temporada de Ahsoka. Tiene que escribirla y hay que rodarla. Esa serie como pronto se va a comenzar a rodar a finales de este año. Como pronto, puede que incluso un poquito más. Eso significaría que no estaría ni para finales de 2025. Yo creo que sería una serie que podría estar para la primera mitad de 2026. Podría ser la serie que se estrene en la primera mitad de 2026. La segunda mitad lo dejamos para la temporada 2 de The Acolyte si funciona. Por tanto, Filoni podría empezar a trabajar en esta película a finales de 2025 y tenerla lista para mediados o finales de 2027. Eso significa que los próximos 3 años en lo relativo a películas estarían cubiertos. Que después vaya a haber una tercera parte de The Mandalorian y de esta película de Filoni, es decir, siendo The Mandalorian y Grogu la primera parte, la película de Filoni la segunda y una tercera o algo así, no lo sé. Pero si fuera, esa sí que podría ir o en tercer lugar o después de la película de Rey. Pero la conclusión a la que yo llegaría con todo esto es que la película de Rey no tiene espacio ahora mismo hasta mínimo 2028. Estamos a principios de 2024. O sea, faltan 4 años. Es normal que haya un retraso indefinido de la película, porque no hay ninguna prisa ahora mismo. De hecho, si Steven Knight sigue trabajando en el proyecto, que en principio sigue trabajando, no va tampoco a trabajar ahora mismo porque está centrado en la película de Peaky Blinders. A lo mejor eso no le lleva más de unos meses, como mucho un año, pero lo que quiero decir con esto es que no hay que sacar la información de contexto. Creo que simplemente han dado prioridad en Lucasfilm al proyecto de Mandalorian en el cine y después ya volverán a esa película de la nueva Orden Jedi de Rey, que al final tiene mucha lógica que suceda. La pueden llamar episodio 10, la pueden llamar Rey la nueva Orden o la pueden llamar como quieran. Realmente puede ser el episodio 10 sin problema. El otro día Making Star Wars hacía un punto muy interesante con todo esto. Realmente, si miráis los pósters del episodio 7, 8 y 9, en ningún sitio pone que se llamen episodios 7, 8 y 9. Es decir, la propia Lucasfilm hasta cierto punto ha huido un poquito de esa terminología, aunque está claro que eran los episodios 7, 8 y 9, pero lo que haga después le puede poner ese nombre o no, va a funcionar realmente como un episodio 10. Es decir, lo que venga de Rey, si es a futuro, va a ser la continuación de la historia que tenemos. Llámese episodio 10 Star Wars tal, o llámese directamente tal, ¿no? En conclusión, creo que simplemente han hecho un movimiento lógico y los titulares que hemos tenido en los últimos días tampoco han sido contradictorios. Simplemente han dado una información desde 2 puntos de vista o complementaria. No sé si he aclarado algo, si lo he complicado todo más, creo que están las 2 opciones. Espero haber aclarado algo y que, bueno, todo este tema, normalmente cuando se toma la información de una manera moderada y se analiza de forma más o menos lógica, se llegan a conclusiones también bastante lógicas. Así que espero haber aclarado algo. Aún así, si hay novedades, os las contaré aquí, sean positivas o negativas para esta película o para otros proyectos. Porque aquí estamos pues para compartir esta pasión que es Star Wars y hablar de las noticias de una manera pues lógica, no pues de manera alocada y conveniente. Dicho esto, muchas gracias por haber visto el vídeo, un gran like si os ha gustado, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth.